Bob Esponja quiere demostrar su valentía persiguiendo al holandés volador, un pirata fantasma, en una aventura submarina llena de comedia. Esto es Bob Esponja en busca de los pantalones cuadrados. En el corazón del océano, un barco pirata se balancea en una marea caótica. A bordo, un marinero intenta contar un relato, pero las olas gigantescas lo sacuden sin piedad. Después de asegurar su asiento con un ancla, el hombre prosigue. Hace siglos, un navegante cayó bajo una maldición ancestral, transformándose en el mítico holandés volador. Según la leyenda, solo un alma cándida puede quebrar el hechizo. Por eso, el holandés recorre los 7 mares en busca de esa joya espiritual. ¿Existirá alguien así? En fondo de bikini, Bob Esponja se despierta con su alarma que le pregunta si está listo para el día. Se levanta y se prepara convencido de que hoy será épico. Gary lo cuestiona recordándole que dice lo mismo cada mañana. Aún así, Bob insiste en que hoy es diferente. Se mide y ahora es un tipo grande. Sigue su rutina, se ducha, se viste y devora un tazón de cereal con extra de cereal. Luego levanta sus pesas de peluche con peso extra y sale hacia el trabajo. Afuera saluda a Calamardo, que toca su clarinete de siempre. Bob intenta compartir la noticia, pero Calamardo se esconde tras la ventana. Después se topa con Patricio, que no lo reconoce y lo confunde con su tía. Bob aclara que creció media almeja, alcanzando las 36. Patricio grita: "Eres un gigante, vamos a la montaña rusa". En el parque, la taquillera dice: "¿Otra vez tú?". Pero Bob sonríe: "Esta vez sí cumplo", y sube a la atracción más loca. Una vez adentro, Bob contempla la montaña rusa con sus mecanismos extremos y peligrosos. El miedo lo invade y lo deja paralizado. Patricio, en cambio, está emocionado por subir. Bob inventa una excusa: espera a Don Cangrejo para subir todos juntos. Pero Patricio lo arrastra hacia Don Cangrejo. Bob intenta hacerle señas, pero su jefe no capta al principio. Cuando entiende, dice que hay mucho trabajo. Bob agradece la ayuda y confiesa su miedo. Don Cangrejo explica que ser alto no significa ser un tipo grande y que el miedo es normal. Don Cangrejo le cuenta que en su época de pirata arriesgaba su vida en los 7 mares. Desayunaba peligro, almorzaba peligro y cenaba aventuras. Bob le pide que le cuente sus aventuras. Don Cangrejo relata cómo subió al barco del holandés volador. Tomó el cuerno mágico y creó su propio barco. Se enfrentó a fantasmas, huracanes embrujados y monstruos marinos para robar el tesoro del holandés. Bob dice que Don Cangrejo es un lobo de mar. Así Don Cangrejo muestra su certificado oficial. Bob decide que quiere el suyo para demostrar que es un tipo grande. Pide a Don Cangrejo que sea su maestro, pero Don Cangrejo se ríe y le recuerda que le tiene miedo a la montaña rusa. Le ordena limpiar los baños y olvidar ser pirata. En el baño, Bob anota lo que necesita para demostrar su valor, admirando el certificado de Don Cangrejo. La rejilla de ventilación se abre de repente. Una brisa misteriosa arrastra el certificado y Bob, para demostrar su valor, se mete en la ventilación y llega al sótano secreto de Don Cangrejo. Al explorarlo, encuentra reliquias piratas y causa un desastre. Al mirarse al espejo, se desanima. No cree que pueda ser un lobo de mar. Ve una luz verde y descubre el cuerno mágico del relato de Don Cangrejo. La inscripción dice: "Si un lobo de mar quieres ser, sopla este cuerno y verás". Bob lo hace e invoca al holandés volador. Don Cangrejo y Calamardo corren al sótano para rescatar a Bob. El holandés volador inspecciona a Bob y, al ver su corazón puro, le ofrece demostrar su valor en el inframundo. Bob recuerda que Don Cangrejo dijo que no estaba listo. El pirata le muestra luchas de capa y espada y lo convence. Bob firma un contrato con Patricio para convertirse en lobo de mar, pero el holandés claramente tiene otros planes: romper su maldición con Bob. Don Cangrejo llega tarde, el pirata se lleva a Bob al inframundo. Don Cangrejo se arrepiente de haberle contado historias y decide rescatarlo con Calamardo y Gary. Les muestra la nave, una caravana. Calamardo se decepciona. Don Cangrejo muestra el mapa. Atravesarán un portal, navegarán el río de Baba con monstruos y alcanzarán a Bob en la ensenada del desafío. Así suben a la caravana, que se descompone al instante. La arreglan y parten. El holandés le da la bienvenida a Bob al inframundo. Bob se arrepiente, pero el pirata dice que solo los valientes no sienten temor. Bob se ríe del peligro y Patricio se contagia. Juntos se burlan de los monstruos y juegan en el barco. El holandés debe cuidarlos. Por su lado, Don Cangrejo, Calamardo y Gary se meten en la escuela de fondo de bikini, usan a los adolescentes como marea humana y llegan al gimnasio.
Se enfrentan ahí al equipo de quemados, atraviesan las duchas y encuentran el casillero de Davy Jones, que los lleva al inframundo. De vuelta, el holandés viste a Bob con armadura inapropiada, pero Patricio le pone ropa apropiada. El holandés y Bart ven a Patricio como un problema. Llegan a la ensenada del desafío. El equipo de rescate enfrenta al río de Baba con criaturas espantosas. Quedan atrapados en una disputa de langosta y kraken, pero las bestias se enamoran y lo sueltan. Calamardo sugiere rendirse, pero Gary muestra la identificación de Bob y los motiva a seguir. Paralelamente, el holandés advierte a Bob de pruebas peligrosas para tocar el cuerno mágico. Comienza la fortaleza del intestino. Patricio señala un error en las palabras y dice que es una carretera y no un camino. Así, discuten y salen corriendo. Sin embargo, los guardianes esqueletos los atacan y Bob tiene una epifanía. Justo un joven Don Cangrejo le dice a Bob, actúa como un rudo lobo de mar. ¿Qué haría Don Cangrejo?, se pregunta Bob. A la par, el holandés y Bart luchan contra los guardianes esqueletos. Bob personifica a Don Cangrejo, cae por un risco y aterriza en supuestos intestinos gigantescos, pues en realidad son algas. Hacen payasadas y los guardianes se mueren de risa, literalmente. Con esto, el pirata cree que Bob es el indicado. Bob y Patricio pisan la X y aparece una escalera. Don Cangrejo teme por Bob y acelera. Un espía del holandés lo nota. El pirata teme que Don Cangrejo arruine su plan, pero Bart dice que las trampas están listas. Don Cangrejo, Calamardo y Gary caen en la trampa de las sirenas. Calamardo toca el clarinete y revela su apariencia monstruosa. Don Cangrejo lo salva con una bengala y retoman el camino. Bob y Patricio hacen burbujas de jabón. El holandés se frustra y manipula a Bob para que deje de jugar y enfrenta al Kraken. Bob lo derrota pensando en Don Cangrejo y de esta manera superan prueba tras prueba. Bob quiere que Don Cangrejo lo vea triunfar, pero el holandés lo distrae. Patricio aparece y propone hacer burbujas de jabón. Bob le dice que no y Patricio sale corriendo, herido. Calamardo advierte que la nave de Don Cangrejo está a punto de explotar. ¿Y qué creen? ¡Explota! Y Don Cangrejo se desanima al ver que Bob desaparece. Decide reparar el vehículo con Gary y Calamardo. Encuentran una tienda de autopartes pero les falta gasolina. La salida se cierra y los atrapa un ave de 3 cabezas. Don Cangrejo huye abandonando a Gary y Calamardo. Bart se asegura de que Don Cangrejo no sea un problema y se encuentra con Patricio lloroso. Patricio le pregunta qué haría si su amigo ya no quisiera soplar burbujas. Bart no responde y Patricio lo abraza y avanzan juntos. Bob y el holandés llegan a la última prueba, una carrera de obstáculos en moto. La superan y llegan al altar. Bob entonces dice que quiere subir a la montaña rusa, que ese es su mayor sueño, y el holandés, como forma de mentira, confiesa que quiere ir a Santa Mónica. En tan solo segundos, Don Cangrejo los alcanza, pues resulta que el ave gigante lo vomitó por alergia a mariscos. Don Cangrejo explica que vino a rescatar a Bob, pero Bob dice que el holandés lo ayuda a ser un lobo de mar. El holandés humilla aquí a Don Cangrejo, revelando que era un cocinero que hacía burbujas y se burlaban de él. Don Cangrejo confiesa que tocó el cuerno mágico y fue engañado. Bob toca entonces el cuerno, transfiriendo la maldición a él y a Don Cangrejo. El holandés recupera su vida humana y revela la verdad a Bob, que se convierte en fantasma. El holandés huye con el cuerno, abandonando incluso a Bart. Tras todo esto, Bob se disculpa con Patricio, quien le da burbujas de jabón. Bob revela que deben destruir el cuerno antes del atardecer para romper el hechizo. Así, Don Cangrejo y Bob van tras el holandés. El holandés escapa a la montaña rusa, seguro de que Bob no lo seguirá. Don Cangrejo motiva a Bob a usar su talento con burbujas. Bob escala y lanza una burbuja para atrapar el cuerno. Con una burbuja arco, dispara y destruye el cuerno. Por ende, se revierte la maldición. El holandés vuelve a su barco y encuentra a Bart como capitana. Como castigo, lo obligan a trabajar en la cocina. En fondo de bikini, celebran la valentía de Bob en el crustáceo cascarudo. Don Cangrejo le da un certificado reconociendo su valor. Todo es alegría, hasta que recuerdan que se olvidaron de rescatar a Calamardo, que sigue atrapado en el inframundo. Muchachos, esto ha sido la cinta nueva de Bob Esponja. Espero les haya gustado el video, regálenme su like y suscríbanse al canal para seguir trayendo más estrenos al instante. Nos vemos muy pronto.